Bueno, ahí les comparto. Arrancamos acá. Bueno, fíjense que el enunciado dice lo siguiente. Un biólogo estudia especies exóticas de peces. 40% proviene de laguna y el resto de río. La longitud de cada especie exótica de peces, en centímetros, respectivamente, es una variable aleatoria dada en cada caso por, y bueno, ahí tienen la función de densidad de los peces que vienen de laguna y la función de densidad de los peces que vienen de río. Son ambas variables continuas, ¿está bien? Porque están así detalladas en 3 llaves y fíjense que el rango que tienen de validez en el primer caso es entre 20 y 30 centímetros y en el segundo caso entre 15 y 30. Sin leer las consignas, digamos, ya de entrada nosotros vemos que con el enunciado y con esas dos funciones tengo dos variables involucradas. Es altamente probable de que la pregunta esté asociada con qué concepto que vimos en la cursada. ¿Qué les parece? ¿Probabilidad total? Probabilidad total, ¿está bien? Porque ya, digamos, poner el esfuerzo en un ejercicio de poner la definición de dos variables aleatorias, no es estrictamente necesario que me vayan a pedir eso, pero bueno, digamos, si están las dos funciones y es para utilizar probabilidad total, ¿está bien? Entonces, fíjense las consignas. En el A dice, ¿qué porcentaje de peces exóticos mide a lo sumo 25 centímetros? Y la otra pregunta dice, si un pez exótico mide más de 25 centímetros, ¿cuál es la probabilidad de que se trate de un pez de río? Bueno, vamos a sacar los datos del enunciado. Definición de sucesos o variables aleatorias, ya tenemos a esta altura, ¿está bien? En este caso, fíjense que yo definí dos sucesos para identificar a los peces que vienen de laguna o a los peces que vienen de río. Y tengo la probabilidad asociada porque el enunciado decía que el 40% provienen de laguna, el 60% proviene de río. Entonces, bueno, listo, definí el suceso y ya tengo la probabilidad. Me habían preguntado la otra vez, no recuerdo si fue acá en clase o si fue en el taller, que qué pasa si no me dice nada, no dice que el 40% proviene de laguna y el 60% proviene de río. Bueno, no Acá, profe, importa. le había preguntado yo que había que asumir equiprobabilidad. Exacto. Yo digo, ¿y cómo me doy cuenta de que lo necesito? Bueno, acá, fíjate que cuando estamos definiendo el suceso, yo ya tengo que pensar qué probabilidad de ocurrencia tiene. Eso fue lo que aprendimos en esta parte de la cursada. En la primer parte, entonces, así ya vamos recapitulando qué necesito saber para el examen. Esto que vemos acá, definir un suceso que está descrito en el enunciado, no lo tengo que inventar. El enunciado dice, mira, vienen peces de laguna y peces de río. Lo defino y busco la probabilidad porque tiene que estar ahí. Si no está, bueno, quizás la tengo que calcular yo porque sea una probabilidad total. Esa es una posibilidad que existe. Pero si llegado el caso, cuando estoy armando la probabilidad total, no tengo el aporte, o sea, no tengo la probabilidad de que provenga de laguna y de río, hacemos lo que dijo él. Mirá, asumo X probabilidad y es 0,5 para cada uno. ¿Está bien? Si fueran 3 tipos distintos y no me dice la probabilidad de cada uno, bueno, divido por 3, un tercio para cada uno. ¿Está bien? Bueno, Disculpe, sí, profe. O sea, ¿qué era lo que hacía reconocer que era una probabilidad total? En este caso, al menos. que vos tenés, por ejemplo, suponete que estamos con este enunciado que tenemos peces que provienen de laguna y provienen de río, tenemos la probabilidad de ocurrencia de los dos, ahora vamos a ver que tenemos la función de las dos, donde habla del el diámetro, creo que dijo, ¿no? De los peces.
y que me pregunte, no sé, cuál es la probabilidad de que un pez mida más de tantos centímetros o menos de tantos centímetros. O sea, te pregunta sobre el diámetro de los peces, que están definidos obviamente en el enunciado, pero en el enunciado te los está detallando según de dónde provienen. Te dice, tengo la función del diámetro para los que vienen de laguna, tengo la función del diámetro para los que vienen de río, pero no te pregunto si el diámetro se trata de un pez de laguna o de un pez de río. Te digo, uno cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que mida más de tanto? Y vos no tenés la función de un pez genérico. Vos tenés los de laguna o tenés los de río. Entonces, cuando se presenta eso, de que tenés un detalle, ¿está bien? Y la pregunta es a secas, o sea, no te está diciendo específicamente de laguna o específicamente de río, y bueno, vos sabés que no te queda otra que calcular una probabilidad total. Ahora lo vamos a ver porque yo les incluí una pregunta de probabilidad total. Bueno, ya que estamos con los sucesos, lo primero es decir, bueno, a ver, practico esto. En este caso son sucesos disjuntos o excluyentes porque no dice nada el enunciado en cuanto a que hay un grupo de peces que, no sé, empalmaron una laguna y después terminaron saliendo al río y bueno, es un porcentaje, no sé, del 10%, por decir algo. ¿Está bien? Acá dice, o lo trajeron de la laguna o lo sacaron del río. ¿Está bien? Así que son disjuntos. Y tengo que me cierra el 100%, 40% y 60%. Bueno, acá viene lo que les comentaba, que tenemos dos variables aleatorias y tenemos la función de densidad de cada una de esas dos variables aleatorias. Entonces, es altamente probable que nos tomen probabilidad total porque nos van a hacer una pregunta así de un pez cualquiera sin identificar si vino de laguna o identificar de que vino de río, y bueno, ahí es cuando uso el concepto de probabilidad total, ¿está bien? Bueno, el grafiquito, dijimos, es una recta esto. Agarro, tomo el valor 20, hago la cuentita y digo, bueno, me da 0, y después agarro el valor 30, reemplazo acá y ya tengo el otro punto. Y como es una recta, los uní y listo. Yo ya sé que este área bajo la curva es un triángulo. ¿Para qué me sirve hacer el grafiquito? Y porque yo voy a sombrear acá lo que me pidan calcular. Me van a pedir probabilidades. Bueno, lo que pueda lo sombreo acá y puedo hacer cálculo geométrico. Así no tengo que estar haciendo integrales, ¿está bien? O de última, hago la integral con la calculadora, pero por las dudas después reviso acá con la cuentita. Hago el área del triangulito, del cuadradito, de lo que sea, y me confirmo yo mismo el resultado antes de entregar la hoja del examen, por ejemplo. Ya me quedo tranquilo de que lo hice bien. Bueno, esto es la longitud, no era diámetro, longitud del pez que proviene de laguna en centímetros. Listo, está entre 20 y 30. Después me dio la longitud del otro. Es un pez exótico, pero este viene de río. Bueno, la función que la representa es esta que está definida entre 15 y 30, y fíjense el valor que tiene. 1 sobre 15. ¿Qué tipo de variable es esta? ¿Uniforme? Es una uniforme, ya la conocemos, ¿está bien? Porque se acuerdan que la función de la uniforme era 1 sobre b menos a. Listo. No nos aclara que es uniforme porque la verdad que para nosotros no es necesario que lo haga. Ya nos dio cocinada la función de densidad. Quizás puede pasar que en el examen diga que es la longitud de este pez exótico que proviene de río. Es uniforme entre 15 y 30 y no me da la función, perdón, así como está escrita acá. Pero que me diga que es uniforme entre 15 y 30 es lo mismo que me dé la función así explícita porque yo automáticamente la puedo escribir. ¿Está bien? Si yo ya sé que un uniforme se escribe como 1 sobre b menos a, así que es lo mismo para nosotros. Y el grafiquito es una constante, o sea que el área bajo la curva va a ser o un cuadrado o un rectángulo. ¿Está bien? Profe, ¿y la diferencia de escritura con la geométrica cuál es? La x a igual x. Con la geométrica, Perdón, dijo que la anterior era la geométrica, ¿no? X a x. La de no, x a.
No dije geométrica. Ah, escuché geométrica, perdón. Sí, no, esta es una función continua. Ah, está bien. Sí. La geométrica, acordate que es discreta, la del proceso Bernoulli. ¿Está bien? Sí. Bueno, tenemos las dos variables, las dos funciones. ¿Qué pregunta? ¿Qué porcentaje de peces exóticos mide a lo sumo 25 centímetros? Esto traducido en probabilidad, ¿cómo es? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un pez exótico mida a lo sumo 25 centímetros? Bueno, me está pidiendo una probabilidad, ¿está bien? Ahora, yo tengo para escribir la probabilidad de que XA le pase tal cosa o de que XB le pase tal cosa. ¿Qué significa le pase tal cosa? Que mida a lo sumo 25 centímetros. ¿Cómo lo escribo esto? Medir a lo sumo 25. Igual a 25, menor a 25 o mayor a 25. Menor igual, ¿no sería? Igual. Menor o igual a 25, ¿está bien? O menor es lo mismo porque es continua, el igual no nos cambia nada. Igual tenés que definir otra variable, que sería pez exótico cualquiera. Exacto, y eso es probabilidad total, chicos. ¿Ven? Es esta la definición. O sea que fíjense, yo les puedo dar cualquier ejercicio que a mí se me ocurra con dos variables distintas. Pueden ser, fíjense que a esta altura nosotros ya vimos variable normal, uniforme, la exponencial, la gama, estas que vimos recién, funciones de densidad que tienen una expresión entre llaves. Bueno, tomo dos de esas funciones, las meto en un ejercicio y les pido una probabilidad, pero a secas. ¿Qué significa a secas? Que le estoy diciendo, quiero que un pez, como dijo él, un pez cualquiera mida a lo sumo 25 centímetros. No te estoy diciendo el de laguna, porque si te digo el de laguna, vos vas y haces la cuentita, la probabilidad de que XA sea menor o igual a 25, y chau, ya está. ¿Puede pasar que pida eso? Sí, obvio que puede pasar. Tengo dos funciones, las probabilidades pueden preguntarse sobre cualquiera de las dos funciones, pero yo tengo que saber que el concepto de probabilidad total, ¿cuál es? Y esto que pasó acá. Me pide una probabilidad de los peces, de la longitud de los peces, pero no me indica si es de laguna o de río. Al final, el enunciado tiene tanta información y acá para la probabilidad que me pide no me aclara nada. Bueno, no te aclara nada porque vos podés usar probabilidad total. ¿Está bien? Como dijo él, ¿qué tengo que definir? Y bueno, mira, una X genérica, longitud de los peces. Chau. Sin decir que vino de la laguna, sin decir que vino del río. Uno cualquiera. Longitud del pez exótico. Bueno, no tengo la función de densidad, no tengo idea si es uniforme, si es exponencial, gamma, no tengo idea cuál es la definición. Y no me importa porque uso probabilidad total. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que hago? Digo, voy a calcular, fíjense que como yo ya definí la variable, puedo escribir lo que pide. Me está pidiendo esto, probabilidad de que X sea menor o igual a 25. Pero como no tengo la función, digo, bueno, lo voy a calcular con lo que yo tengo, que es esto. Tengo el 40% de peces que vienen de laguna y el 60% que vienen de río. Listo, voy a calcular eso, fíjense. Que pesen, perdón, que midan. Miden menos de 25 centímetros y vinieron de laguna, o la otra posibilidad, sumo porque son disjuntos, probabilidad de que mida a lo sumo 25 y considero que vinieron de río. Listo, esto es esta línea que está acá, es la que tenemos que escribir nosotros y es la de probabilidad total. ¿Cómo se calcula el primer término? Y bueno, arranco por la probabilidad de A, siempre arranco por el suceso. ¿Por qué no arranco por esto? Porque este es el que quiero calcular. Así que fíjense, siempre que armé cada uno de los términos que yo tengo en la probabilidad total, arranco por esto. Probabilidad de A multiplicado ahora sí por esto de que X sea menor o igual a 25, pero yo ya estoy diciendo, mirá que lo estoy haciendo con el cálculo de A. Es decir,
acá estoy indicando, mira, esta probabilidad sí la puedo calcular con la función que me dieron de la longitud de los peces de laguna. Porque yo ya estoy diciendo, va a tener esta longitud, pero yo ya sé que estoy hablando de los peces de laguna, o sea que voy a usar la función que le corresponde a los peces de laguna. Para eso el enunciado entonces, digamos, se preocupó en darme dos funciones para que yo las tenga a mano en el momento que tenga que hacer las cuentas. ¿Está bien? Bueno, y el otro término lo mismo, probabilidad de B, que viene dada como dato en el enunciado por probabilidad de que tengo una longitud de a lo sumo 25, pero yo ya sé que estoy hablando de los peces que vienen de arriba. Listo. Esto que está con verde, lo voy a calcular con las funciones que me dio el enunciado y de vuelta. Supónganse que en lugar de esas que les di yo, dice que, no sé, la longitud de los peces de laguna era una variable normal con media 20 y desvío 2. Bueno, cuando llegue el momento de hacer este cálculo, haré un cálculo con una variable normal, estandarizando. Si me dice que esta función era, no sé, la función de los que venían de río era una variable, no sé, gamma. Bueno, haré la cuentita con el planteo de una gamma. ¿Está bien? Bueno, hacemos las cuentas. Ahora, fíjense, yo acá lo que hice fue usar la integral, porque con la calculadora lo hacemos enseguida, ¿está bien? Los de peces de laguna era esta expresión, x menos 20 sobre 50, y bueno, pedía que sea menor a 25, así que la integral va entre 20 y 25, y después para los de río, ¿se acuerdan que era la uniforme? Así que lo mismo, hacemos la integral entre 15 y 25 y ya obtenemos el resultado. Bueno, acá nada más, ven, yo estoy escribiendo un montón porque escribí todo el desarrollo, pero en realidad es completar los valores y listo, ya tenemos el porcentaje de peces que miden como mucho 25 centímetros. Y este es un ítem de probabilidad total. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Profe, ¿puedo volver atrás, al principio? Sí. ¿Acá? Sí, sí. Ahí les había preguntado ese resultado que obtuvimos, ¿a dónde lo vamos a sombrear? Y bueno, ¿a dónde lo sombreamos en este espacio muestral? Nos dio 0,502. No, sería toda la parte, digamos, de ver. O sea, del círculo de ver. Todo esto, ¿está bien? Todo el círculo este es 0,502. Quiere decir que todo el marco este que quedó por fuera, ¿cuánto tiene de probabilidad? Todo el marco completo. Complemento. Una vez más, Janet. O sea, 0,498. ¿Está bien? Bueno, ¿quedó claro esto? Ahora fíjense lo que dice, una probabilidad condicional. Si un pez exótico mide más de 25 centímetros, ¿cuál es la probabilidad de que se trate de un pez de río? O sea, digamos, la pregunta de siempre cuando hay un ejercicio de probabilidad total. Te puedo preguntar esto también, una condicional. Mirá, yo sé que midió tanto, pero ¿cuál es el pez que midió tanto? Y no, uno cualquiera. Fíjense que acá no dice si un pez de laguna mide más de 25. Si hubiera dicho eso, bueno, yo escribo abajo de la barra que mida más de 25, pero aclaro que es un pez de laguna. Acá es uno cualquiera. O sea que debajo de la barra, ¿con qué variable escribo? Con la genérica. Con la genérica. Sabiendo que X es mayor a 25, ¿qué quiere que calculemos? ¿Qué pongo arriba de la barra? Arriba de la barra.
que sea un pez de río. O sea que un suceso, ¿está bien? Claro, el Lo voy a suceso, escribir claro. así, ¿ven? Esto es clave y clásico en un ejercicio de probabilidad total. O te preguntan la probabilidad total o te preguntan una probabilidad condicional. ¿Está bien? ¿Cómo se resolvía esta condicional? En el numerador, ¿qué tengo que poner? ¿La probabilidad de qué? Intersección. De las dos. Intersección entre estos dos sucesos. Y abajo, el que está condicionando. Bueno, este es el de la probabilidad total, el del denominador. ¿Está bien? Sí. Nosotros lo calculamos, pero calculamos menor o Que igual a 25. no menos el complemento. O sea que ya pongo el complemento, el número ya lo tengo, es 0,9498. Lo que me falta es definir acá en el numerador, que ahora en vez de menor o igual, cambió por mayor a 25. Pero bueno, la intersección, digamos, que yo tengo que calcular acá, es uno de los términos de la probabilidad total, pero con el signo cambiado, digamos. En vez de mayor, menor como tenía antes, ahora tengo mayor. Probabilidad de B por probabilidad de que tengo una longitud mayor a 25, pero yo ya sé que estoy hablando de B. Bueno, este dato ya también lo tengo porque uso el complemento del que hice recién con la calculadora cuando hice el calculito para los peces que vinieron de río. ¿Está bien? Así que todo esto prácticamente está porque ya habíamos calculado la probabilidad total antes. Bueno, probabilidad de que sea de río, esto venía como dato en el enunciado, era 0,6. Esto es 0,33, es el complemento del cálculo que nosotros hicimos recién con la uniforme, ¿está bien? Podría también hacer un calculito geométrico y sale lo mismo. Y abajo, bueno, hacemos el complemento de lo que ya calculamos en el ítem A. Así que es hacer la cuenta y listo, ¿está bien? Esto nos terminó dando 0,397. Una pregunta para tener en cuenta, ¿a dónde sombreamos esta probabilidad? Bueno, la respuesta es, en ese espacio muestral que graficamos recién no se puede sombrear. ¿Por qué? Sería. ¿No tendrías que hacer como el círculo adentro de los cajones donde X es mayor a 25? Tendría que Ese sería el nuevo quedarme, espacio muestral. claro, con el marco. Me quedo con Claro. todo el marco del espacio muestral, ¿está bien? Fíjense, es esto. Este es nuestro espacio muestral original, que venía dado en el enunciado. Mirá, tenés peces de laguna, tenés peces de río y estamos calculando probabilidad de que midan menos de 25 o más de 25. Bueno, cuando me clavaron la barra con esa condición, me están diciendo condicional espacio muestral. Acortalo, reproporcionalo. Quédate solo con esta condición. Bueno, mira, X mayor a 25, dijimos era todo el marco. Fíjense, me llevé el marco, nada más. Y cuando ya hicimos el cálculo, fíjense que nos dio 0, casi el 40%, bueno, corresponde a la parte de B, que vendría a ser esta parte de acá abajo. Quiere decir que el resto que me tiene que sumar 1, porque este es un nuevo espacio muestral, es un nuevo 100%, lo podemos sacar directamente por complemento. ¿Cómo lo escribiría este 0,603? Probabilidad de A sabiendo que X es mayor a 25. Exactamente. ¿Está bien? O sea, fíjense que las podría sumar esas probabilidades. ¿Por qué? Y porque yo le estoy permaneciendo siempre en consideración, estoy teniendo en cuenta el espacio muestral al que pertenecen. Esto que estoy graficando acá son todos los peces que miden más de 25 centímetros. Lo está diciendo el hecho de que está debajo de la barra. Mira, de todos los peces que miden más de 25, ¿cuál es la probabilidad de que hayan venido de río? 0,397. Por ende, el complemento es probabilidad de que hayan venido de laguna, si sabemos que se tratan de peces que miden más de 25 centímetros, es 0,603. ¿Está bien? Eso es lo que hace una condicional.
Bueno, en este caso, fíjense que la condición es otra, nada más para que lo viéramos, si cerráramos la idea de condicional. El espacio muestral original era este, el que teníamos, como dijimos hoy, y sin embargo, cuando me piden esta probabilidad, me están diciendo, anda a ver a dónde. ¿Estos qué característica tienen, los que están debajo de la barra? Quédate solamente con... Sí, no me acuerdo con el B. El A de laguna y el B de río. Entonces, de los peces que vienen de río, quiero calcular la probabilidad de que midan más de 25 centímetros. Entonces, fíjense que para hacer el espacio muestral, yo fui y me traje solamente los que son de río, el 60%. Acá es un 60%, pero cuando yo me lo traje acá para armar un nuevo espacio muestral, este es un nuevo 100%, o sea, toda la población que tengo acá son peces de río. Y entonces lo que voy a mirar es a ver si miden más o menos de 25 centímetros. ¿Está bien? Bueno, nada, eso es un detalle para que se acuerden de que la probabilidad condicional es reproporcional al espacio muestral. Pero bueno, estos dos ítems son típicos en un modelo de examen. ¿Está bien? ¿Qué más? Bueno, acá están las cuentitas, para que lo tengan presente, que es un calculito geométrico muy fácil. Si no tienen la calculadora, a veces se la olvidaron o lo que sea, bueno, se la pueden pedir a alguien, está todo bien. Pero bueno, acuérdense que teniendo el grafiquito y sombreando, ustedes hacen la cuenta enseguida, base por altura, y ya tienen el resultado que se podría lograr con la integral también. ¿Está bien? Es simplemente sombrear lo que necesitan y hacen el cálculo. Bueno, los ítems que se pueden llegar a pedir, fíjense. Media, varianza y desvío, ¿está bien? Eso ténganlo presente para cualquiera de las variables, ya sean continuas o discretas, y obviamente si por ejemplo ya conocimos las tres del proceso Bernoulli, la binomial geométrica o Pascal, me pueden pedir la media de una de esas variables, o las del proceso Poisson, la Poisson, la exponencial y la gamma, lo mismo, ¿está bien? En este caso, bueno, las preguntas, fíjense que se nota que me está pidiendo la media de esas variables que estamos teniendo en el enunciado. La longitud media de los peces exóticos de laguna. Esto lo leo como la media de una variable aleatoria. Nada más tengo que leer de cuál de las que tengo como dato en el enunciado. A ver si es una de las que yo tengo definidas que me dio el enunciado, o si tengo que definir una nueva. Quizás tenga que definir una nueva y bueno, armaré la media en base a qué, y a las que, en relación a las que están dadas en el enunciado. Está bien, seguramente están relacionadas, si no, ¿cómo voy a saber yo qué distribución tiene una nueva variable que estoy definiendo en el momento? ¿Está bien? Así que siempre busquen la relación con lo que está dado como dato en el enunciado. Bueno, ¿cuál es la longitud media de los peces de río? Esta es la longitud media, el C es la longitud media de la primer función, ¿está bien? El D es para los peces exóticos de río, que es la uniforme. Después pide la varianza, bueno, acá esto es para que lo tengan en cuenta, varianza de la primera, varianza de la segunda y desvío de la primera y desvío de la segunda. Bueno, vamos a plantearlo rápido para que nos sirva de repaso. Cuando es una variable continua, dijimos, tenés que hacer la integral. ¿Y qué es lo que vamos a integrar? Bueno, el valor de la variable multiplicado por la función que la representa. Bueno, tengo que prestar atención cuál es la función que necesito para la pregunta que me están haciendo. Acá, como se trata de los de laguna, la función que iba a utilizar era la que decía x menos 20 sobre 50, f de xa, ¿está bien? Y bueno, obviamente el rango de validez tiene que ser el de la variable. Como estaba definida entre 20 y 30, fíjense que hacemos la integral de x multiplicada por su función. Listo, ya tengo la media. Para el otro caso era la uniforme.
¿Hace falta que calcule la integral para calcular la media de lo uniforme? ¿Qué les parece? Eso también, ténganlo presente. La uniforme tenía los calculitos muy fáciles para hacer. La media, la No. varianza y el desvío. Con sombrear lo que necesitamos sale, ¿o no? Sí, la media ni hay que Ah, sombrearla. no. Es Eran justo los el límites. centro. Era A más B sobre 2, ¿no? Claro. Y bueno, Sí, esta sí. era una que estaba definida era 1/15, estaba entre 15 y 30. Así que, obvio que si tengo la calculadora lo puedo hacer con la integral. Fíjense que esta fórmula vale siempre, ¿está bien? Pero si, supónganse que no había escrito la función de lo uniforme, ¿qué ha pasado en los exámenes? Y nos da mucha pena realmente que no respondan por no acordarse de que era lo uniforme. O sea, no les dimos entre llaves la función, solamente dijimos, mira, es un uniforme entre, no sé, 40 y 60 y se pedía la media. Que era tan sencillo como sumar los extremos y dividir por 2. Y bueno, perdieron un ítem por no recordar que era un uniforme, ¿está bien? Bueno, en este caso es hacer 30 más 15 dividido 2. Y sin necesidad de hacer la integral, ¿está bien? Bueno, de vuelta, si no me lo acuerdo, no importa porque esta fórmula vale siempre, va a salir igual, ¿está bien? El tema es que yo tenga la función explícita en el enunciado. Así que nada. Bueno, en cuanto a la varianza, la formulita, ¿cuál era? Tenemos estas dos fórmulas. La que está en la hoja de fórmulas que ustedes tienen, ¿vieron que hoy estuvimos viendo la hoja de fórmulas? La que figura en la hoja de fórmulas dice x menos la media al cuadrado multiplicado por la función. Esta es un poquito más fácil de hacerla con la calculadora, porque fíjense que esta primer parte es como hacer el cálculo de la media, pero nada más que la x está elevada al cuadrado. Y después le resto el valor de la media que ya calculé al cuadrado, ¿está bien? Es un poquito más fácil de hacer con la calculadora. Entonces, fíjense, yo acá, para la primer función, que era x menos 20 sobre 50, lo multiplico en lugar de x por x al cuadrado, calculo la integral y después le resto el valor de la media, que ya lo calculamos nosotros recién, elevado al cuadrado. Así que esto es una cuenta nada más, ¿está bien? Nos dio 5,38. Bueno, en el caso de los peces de río, como es una uniforme, ¿cómo era el cálculo de la varianza? Era b menos a al cuadrado sobre 12, ¿no? Exacto, b menos a al cuadrado sobre 12. Y con eso ya hago esa cuentita y tengo la varianza. Bueno, acá yo hice el planteo con la integral para que lo tengan igual y van a ver que si hacen el cálculo que les dije, les tiene que dar exactamente 18,75 como nos está dando acá haciendo el cálculo que vale siempre para cualquier variable continua. ¿Está bien? Ahora, ¿para qué me voy a poner a hacer toda esta integral si yo sé que hago b menos a al cuadrado sobre 12 y ya tengo la varianza? Así que bueno, anótenselo por ahí o ténganlo cuando hagan su hoja de fórmulas, ténganlo presente porque son cálculos. Si es uniforme, listo, hago esas cuentitas y ya me olvidé. ¿Está bien? Bueno, el desvío de cualquier variable aleatoria, raíz de lo que ya calculamos de la varianza. ¿Está bien? Fíjense, lo único que hice yo es poner raíz del valor que ya calculamos en el ítem anterior. O sea, siempre estamos obligados a calcular la varianza antes. Una vez que tenemos ese numerito, le calculamos la raíz. Siempre. Así que bueno, nada, estos son cuentitas para recordar que es un ítem del examen. Van a ser 10 ítems, ¿está bien? Así que bueno, tengan presente que pueden aparecer. Bueno, ¿qué otra cosa? Profe, perdón. Sí, ¿Qué había dicho para cuando era, perdón, fija la variable? ¿cómo? Es que no se me viene la palabra. Cuando era una constante. Ah, uniforme. Eso.
Sí. ¿Qué había dicho respecto a lo del uniforme, a lo último? Para el tema del cálculo. Que la cuenta que ustedes pueden hacer con la uniforme para la media, la varianza y el desvío es hacer esas cuentitas. La media es A más B sobre 2, la varianza es B menos A al cuadrado sobre 12 y no tienen necesidad de estar haciendo todo el cálculo de la integral que planteamos para cualquier variable continua. Vale siempre hacer el cálculo de la integral para cualquier variable continua, pero la uniforme en particular tiene esos cálculos geométricos que son fáciles, ¿está bien? Para calcular los parámetros, eso es lo que dije. Ténganlo presente de cuando ustedes hagan la hoja de fórmulas, digo, anótense si no lo tienen muy a mano ahí. En la hoja de fórmulas creo que está lo de la uniforme, que la media se calcula de esa forma, pero bueno, por las dudas revísenlo o anótenselo para tenerlo presente. Porque es muy sencillo y a veces se olvidan y no lo hacen, ¿está bien? Está bien, gracias. Bueno, probabilidad, ¿qué otras cosas nos pueden pedir cuando estemos con algún tipo de variable? Cualquier pregunta de probabilidad condicional de la unión o de la intersección. Ya calculamos probabilidad total y probabilidad condicional. Bueno, acá lo que agregué fueron unas preguntitas para que practiquemos, bueno, ¿qué otra probabilidad tengo que aprender? Bueno, por ejemplo, bueno, esto es función de distribución acumulada. Es raro que pidamos una función de distribución acumulada, que la calculen, la verdad. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? Que aparezca como dato en el enunciado y nosotros la tengamos que usar para hacer las cuentas de probabilidad. Entonces, nada, que se acuerden cómo se usaba. Acá está todo el desarrollo, yo lo paso. Esta es la cuentita, pero bueno, si me aparece la función de distribución acumulada, fíjense cómo la distingo de la función de densidad, que eso es lo que necesitamos tener bien en claro. Y bueno, esta está con la F mayúscula, y fíjense que las que les di como dato en el enunciado tienen la F minúscula. Esas del enunciado dicen 0 en otro caso, y acá no dice 0 en otro caso. Acá fíjense que dice, para valores menores a 20 vale 0 y para valores mayores a 30, que es el máximo, vale 1. O sea que esta es la definición de una función de distribución acumulada. ¿Está bien? En el medio, obviamente, entre 20 y 30 me da la expresión para que yo pueda calcular las probabilidades. Entonces, ¿se acuerdan que en el primer ítem habíamos calculado la probabilidad de que el pez midiera menos de 25 centímetros? Bueno, yo podría calcular con esto, con esta función de distribución acumulada, esa misma probabilidad. ¿Cómo tendría que hacer para poder calcular con esto? Probabilidad de que X A sea menor a 25. Si me dan esto como dato en el enunciado, no me dan la función de densidad. ¿Cómo hago para calcularlo? Reemplazo en X con 25. Exactamente. Con reemplazar acá en la X por 25 y acá en esta X por 25, hago la cuenta y me va a dar exactamente lo mismo que me dio la integral cuando hice la probabilidad de que XA sea menor a 25. Lo único que tengo que tener en cuenta es que esta función me sirve para calcular probabilidades de menor o menor o igual a un número cualquiera, ¿está bien? Siempre me da lo acumulado a la izquierda. Si me hubieran pedido mayor a 25, bueno, yo tenía que escribir 1 menos probabilidad de que sea menor a 25. Y la de menor a 25 lo calculo con esto, reemplazando con el 25 acá. ¿Está bien? Bueno, esto por las dudas si aparece una función de distribución acumulada, que sepan cómo se usa, ¿está bien? Un año, no sé, se volvieron locos tratando de derivar y lo derivaron mal y para tratar de encontrar la función de densidad para poder hacer la cuenta con la calculadora. ¿Y para qué hacer toda esa locura si acá con reemplazar el valor que quieras, obviamente que esté entre 20 y 30, ya te da lo acumulado hasta ese valor? Por ejemplo, si yo reemplazo la X por 28, ¿a qué probabilidad equivale eso? Si reemplazo la X acá por 28 y acá por 28 y hago la cuentita.
X menor o igual a 28. Exacto, probabilidad de que X sea menor o igual a 28. Es eso. En lugar de hacerlo con la integral, con la función de densidad, bueno, ya uso lo que está cocinado, que es acá la función de distribución acumulada. ¿Está bien? Bueno, eso para que tengan en cuenta. Fíjense esta pregunta, a ver cómo la escribimos, si alguien me puede decir el planteo. ¿Qué porcentaje de peces exóticos mide por lo menos 22 centímetros de los de laguna que miden a lo sumo 25 centímetros? Probabilidad condicional. Probabilidad condicional. Está recantado. ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que sabemos de estos peces? ¿Qué es lo que voy a poner debajo de la barra? Que los peces de laguna miden a lo sumo 25, o sea, menor o igual a XB era. 25. XA Ah. menor o igual a Eso. 25. Sí, los de A eran la laguna y B eran de río. Y arriba hay que Perfecto. poner el genérico menor, o por Mayor lo a menos 22. sería claro, En realidad por igual. no genérico, porque ya me está diciendo que son los de laguna. ¿Está bien? Ya me está diciendo, de los de laguna que miden a lo sumo 25 centímetros, calculame la probabilidad de esto otro. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, sabiendo que como mucho tiene 25, calcula la probabilidad de que por lo menos tenga 22 centímetros. Textual lo que dice, fíjense. Nada más que tuve que prestar atención. Y bueno, lo que dijeron recién, si se trataba de peces de laguna, si se trataba de peces de río o si se trataba de peces genéricos, porque son las tres variables que tenemos definidas en el enunciado. Bueno, me identificó. Profe, Sí. una pregunta. Yo no entiendo muy bien eso de genérico. Que es una longitud de un pez cualquiera, elegido al azar. No te aclara que es de laguna o que es de río. Fíjate que en el primer ítem que calculamos de probabilidad total te decía cuál es la probabilidad o cuál es el porcentaje de peces que miden más de 25 centímetros. O sea, te hace la pregunta de probabilidad, pero no te indica si es de laguna o de río, que es lo que está detallado en el enunciado. O sea, si yo te pregunto cuál es la probabilidad de que mida más de 25 y te digo que se trata de los peces de laguna, vos vas y agarrás la función, esa que decía x menos 20 sobre 50, creo, y haces la cuenta. O si yo te digo, mira, son los de río, agarrás la uniforme y calculás y haces la cuenta. Ahora yo te pregunto un pez cualquiera, no te digo si es de río o de laguna, bueno, ahí es cuando se dice, mira, es una probabilidad así genérica o a secas, al azar, no te está diciendo de dónde de dónde proviene ese pez del que estamos hablando. O sea, en el enunciado te detalló, te dio dos funciones, te dio dos variables y después la pregunta no te discrimina a ver si es de río o de laguna. Es como que vos no tenés la función para esta nueva variable sobre la cual te pide la probabilidad. ¿Está bien? A eso nos referimos cuando decimos genérico o a secas. ¿Está bien? Sí, sí, genial. Bueno, entonces, hacer esto es equivalente a que ya el ejercicio esté bien resuelto porque, como sabemos, ya sabemos resolver una probabilidad condicional. Ahora viene la cuenta, o sea, la parte de la cuenta. La magia está en lograr escribir esto correctamente y listo, ya después hacer la cuentita y ya el ítem está resuelto. Bueno, ¿cómo se resolvía la condicional? En el numerador, la intersección de estos dos sucesos y en el denominador, la probabilidad que condiciona. Listo. Fíjense. Quiero que XA sea mayor o igual a 22 y también quiero que sea menor o igual a 25. Eso es lo que considero en el numerador. Abajo, menor o igual a 25, que es lo que está condicionando la probabilidad.
Bueno, fíjense que siempre que esté trabajando con variables aleatorias, ya lo vieron cuando estuvieron haciendo ejercicios de la práctica. No importa que son dos variables aleatorias como estas que estamos trabajando acá, fíjense, una es uniforme y la otra es una variable cualquiera, digamos, que tiene una densidad, o que sea un uniforme con una normal, o que sean dos geométricas, dos Poisson, exponenciales, gamas. Fuimos haciendo condicionales con todas las variables que fuimos aprendiendo y siempre tenemos que detenernos un segundo a ver qué es lo que pasa en el numerador. Porque le queremos pedir que ocurran las dos cosas juntas. Quiero esto, el suceso que sea mayor a 22 y el suceso que sea menor a 25. Así que lo analizamos un toque y fíjense que si nosotros lo sombrearíamos, lo marcaríamos, tendríamos mayor a 22, no me acuerdo si lo hice. No, mayor a 22 y menor a 25, bueno, quedó de esta forma, un rango entre 22 y 25. ¿Está bien? Bueno, hacemos la cuentita con la función que tenemos de XA, de los de Laguna, y listo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿puede repetir una vez más? O sea, ¿por qué se tomó variable condicional cuando tenemos dos valores? La pregunta, O sea, el razonamiento de por qué se tomó variable condicional, así ya me queda claro. y porque fíjate que la pregunta te dice, ¿qué porcentaje de peces exóticos mide por lo menos 22 centímetros? Suponete que terminaba ahí la pregunta. ¿Está bien? Olvidémonos del resto de la oración. ¿Cómo escribíamos eso? Bueno, porcentaje de peces exóticos que mide por lo menos 22 centímetros es equivalente a la probabilidad de que el pez exótico mida por lo menos 22 centímetros. O sea, en este caso, leyéndolo hasta ahí, no me está aclarando qué tipo de pez es, entonces tengo que escribir X. Probabilidad de que X sea mayor o igual a 22. ¿Está bien? Y eso sería una probabilidad total. Claro. Ahora, yo leí eso, pero sigue la pregunta. Dice, calculame esa probabilidad, pero del grupo de peces, esto de los, es como decirte del grupo de peces que tiene esta característica. Ah, ¿de cuáles? De los peces de laguna que miden a lo sumo 25 centímetros. O sea, nos está refiriendo, viste que recién vimos lo que significaba una probabilidad condicional. Tenemos un espacio muestral, pero cuando me dicen algo condicional es que me tengo que referir a ese grupo en particular y ahí calcular la probabilidad que me piden. Bueno, acá me dice calcular esta probabilidad de que sean por lo menos 22 centímetros de los peces de laguna que miden a lo sumo 25. Ya te está diciendo con eso de ese grupo es que vos ya sabés que los peces sobre los cuales vas a calcular la probabilidad tienen una longitud de como mucho 25 centímetros. Entonces fíjate que lo escribimos debajo de la barra. Sabiendo que los peces miden como mucho 25 centímetros, quiero que calcular la probabilidad de que midan por lo menos 22. Por eso escribimos una condicional. Cuando es una condicional te dice, si se sabe que miden a lo sumo 25 o dado que miden a lo sumo 25 o del grupo de los que miden a lo sumo 25, son tres expresiones equivalentes para decirte, mira, te estoy refiriendo a una característica particular que es ahí donde quiero que calcules la probabilidad. Entonces es una condición. ¿Está bien? Sí, está. Gracias. Bueno, entonces, vamos con la... acá con la función de distribución acumulada,
tenemos posibilidades, ya que la teníamos calculada, digo, de hacer la cuentita haciendo la diferencia. Fíjense que cada vez que tenemos, esto es para que recordar, que si tenemos un rango de valores y tenemos la función de distribución acumulada, podemos calcular lo acumulado hasta el valor más grande y le restamos lo acumulado en el valor más chico. Y de esa forma nos da lo mismo que hacer la integral con la función de densidad. ¿Está bien? Nada, esto es una propiedad que ayuda mucho cuando uno tiene la función de distribución acumulada. Así que bueno, ven, hacemos el área más grande resultó ser 0,25 y el área más chiquita 0,04, así que haciendo la diferencia, obviamente obtuvimos el mismo resultado que tuvimos recién con la función de densidad. Bueno, acá ¿qué dice? A ver, ¿qué escribirían como planteo? Que eso es lo que necesitamos aprender, ¿no? Va a recordar para el examen. ¿Cuál es la probabilidad de que un pez de laguna mida como mucho 24 centímetros y que un pez de río mida como mínimo 17 centímetros? Una intersección. Es una intersección porque el I está separadito ahí, yo ya lo dejé preparado para que lo escribamos. Digo, mira, me pide probabilidad de que pase esto que subrayé, que dicho sea de paso, ¿con qué variable voy a trabajar? Y me dice pez de laguna. Esto es XA, ¿está bien? ¿Y cómo lo escribo? XA, que le pase qué cosa. Menor o igual a 24. Como mucho 24 centímetros, exactamente, menor o igual a 24. Y después dice que quiere también, y, fíjense, calcular la probabilidad de que pase esto y también esto otro. Bueno, esto otro, ¿cómo se escribe? X mayor a 17. XB mayor o igual a 17. XB mayor o mayor o igual a 17, exacto. Me dice que es un pez de río, ¿está bien? Hay que hacer, profe, multiplicar porque son sucesos independientes, ¿puede ser? Claro, no tengo otra forma de resolverlo, si no, ¿está bien? O sea, yo primero voy a calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a 24, que es el primer suceso que me pide. Y después voy a calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual a 17. Supuestamente, si no son independientes, yo acá tendría que poner la barra sabiendo que XA fue menor a 24, pero ahí cuando lo escribo me doy cuenta de que son independientes porque el enunciado no dice nada al respecto de que cuando la longitud de un pez de laguna es tal, la longitud del pez de río le pasa tal cosa, ¿está bien? No hay información al respecto, así que ante falta de información asumo independencia. Son independientes. Bueno, entonces listo, tengo que hacer el planteo, o sea, el cálculo este de XA menor a 24 y el otro de XB mayor a 17 y hacer el producto. Profe, Sí, en un ejercicio, creo que era el de los aviones, que sí. también parecía que tenían independencia, de que si uno llegaba tarde o temprano, algo así, al final no terminaban teniendo independencia. Claro, porque vos no podés escribir, o sea, cuando nosotros tenemos una intersección, ¿se acuerdan que vimos probabilidad de A intersección B? La fórmula que no falla nunca y la que corresponde con la de la intersección es calcular la probabilidad de A por la probabilidad de B, pero condicionada a que A ya ocurrió. Esa es una de las posibilidades. Bueno, uno lo plantea, pero después cuando vos vas a buscar en el enunciado, ¿tenés la probabilidad de B dado A?
Y no la tengo. Y entonces no te queda otra que asumir independencia, porque si no, no podés continuar con el cálculo, que es lo mismo que nos está pasando acá. Acá lo que yo digo es lo siguiente. A ver, yo tendría que escribir esto, ¿no? Probabilidad, esto está bien, lo dejo. Probabilidad, supónganse que esto vendría a ser A. Y esto es B. ¿Está bien? Bueno, yo acá estoy calculando la probabilidad de A. Y acá multiplico por la probabilidad de B, pero dado A. Esto es lo que dice la fórmula de la intersección, que nosotros habíamos visto antes, ¿se acuerdan? La probabilidad de A intersección B se puede calcular con dos productos distintos. Con este o con el otro, probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Es decir, siempre es una probabilidad simple y la otra es probabilidad condicionada. Ahora, el tema es el siguiente. Yo acá planteé la probabilidad de A. Acá la probabilidad de B me faltaría hacer esto, condicionado a que XA fue menor o igual a 24. Este sería el cálculo real que yo debería hacer para calcular esta intersección que estamos viendo acá. Bueno, yo lo calculo, listo. Esto, hago la cuenta y me va a dar un número, perfecto. Ahora, esto, ¿lo tengo como dato en el enunciado? El enunciado me dice que cada vez que la longitud de los peces de río son mayores, de peces de laguna son menores a 24, la probabilidad de los peces de río se ve modificada o algo por el estilo. Y no hay información al respecto que diga que está dependiendo la longitud del diámetro de laguna con respecto al pez de río o al revés. El enunciado no mencionó nada. ¿Está bien? Entonces, bueno, Entonces, asumo siempre, independencia y calculo de esta forma. siempre que el enunciado no mencione nada, asumo independencia. Claro, Pues sí. no puede haber una trampilla por ahí, No, ¿no? no porque vos no tenés manera de calcularlo. Claro, me tiene que dar o la probabilidad de B dado A o la de A dado B. Exacto. Ok, genial, ahí lo entendí. Perfecto. Si no, no puedes calcular, no puedes avanzar. Y en este caso, fíjate que estamos mezclando, en cierta manera, el enunciado en sí mismo te está como diciendo, y bueno, mira, son independientes, o sea, unos están viniendo de laguna y los otros están viniendo de río, y no dice nada más el enunciado al respecto de que hay una dependencia en las longitudes. Y pensándolo así en el contexto del problema, digamos, ¿cómo podría pasar que la probabilidad de que un pez de río sea más chiquito o más largo dependa de lo que le pasa a la longitud de los que vienen de laguna, ponele? Y es como raro. Así que nada, listo, son independientes. Hago el producto y ya está. ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces avancemos. Acá lo escribí todo, pero ahora creo que cuando pasemos a la próxima se va a ir. Bueno, acá están los cálculos, ¿está bien? Así que nos quedaría el 4 sobre 25 multiplicado por 13 sobre 15 y listo, ya tenemos el resultado. Bueno, quería que viéramos con esto entonces, probabilidad condicional, probabilidad de la intersección y este es el otro caso. Acá, ¿qué es lo que vamos a plantear? Y bueno, la unión, digamos, por decirlo de alguna forma. Fíjense cómo es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un pez de laguna mida a lo sumo 23 centímetros o por lo menos 28,5? El O es justamente el indicador de la unión, así como la I que vimos recién canta que es una intersección, bueno, la O canta que va a ser una suma. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo lo escribo? A ver quién me dice. Probabilidad de PDA, X. claro, XA menor o igual a 23. Sí.
Unión. Exacto. Probabilidad de XA mayor a 28,5. La probabilidad no, el suceso. Mayor o igual. Lo escribimos así. Es esto primero o esto otro, y fíjense, la unión sin la probabilidad acá en el medio, ¿ven? Ese es un error conceptual grave. Acuérdense que ponemos Perdón. suceso, no, yo para que cuando lo escriban, porque se los corregimos siempre, y bueno, es como, no sé, para agarrarle el examen y romperlo más o menos. Parece como una ofensa que hubiera una probabilidad y bueno, históricamente fue así. Para mí no es tan grave, pero bueno, nada, hay que prestar atención. Probabilidad de que pase esto, porque fíjense qué pasa con la unión nada más, ¿eh? Recién cuando escribimos la intersección, lo escribimos naturalmente, no le ponemos la P, pero no sé por qué con la unión nos da gana de y le ponemos la P ahí adelante. No se considera un error conceptual grave por el hecho de que uno dice, una probabilidad, ¿qué es? Y es un número. Nosotros lo vimos el día 1. Es un número. El que sea, entre 0 y 1, decime cualquiera, pero es un número. Entonces, ¿cómo hago para unir números? Eso es. ¿O cómo hago para hacer la intersección entre dos números? No hay manera. Por eso se dice que es un error conceptual grave. Nada más. Bueno, acá, probabilidad de que, entonces, midan menos de 23 o más de 28,5. Bueno, y acá, ¿qué hicimos? Fíjense, yo hago, ¿cómo era la unión? Acuérdense de la expresión para calcular la unión, que siempre se calcula de la misma forma. La probabilidad de A unión B era, primero la probabilidad de A eso le sumo la probabilidad de B y le resto la intersección. Esa vale siempre, ¿está bien? Esa fórmula para la unión. Bueno, acá yo sumé la probabilidad de que como mucho mida 23 centímetros, le sumé la probabilidad de que por lo menos mida 28 y ahora faltaría restarle la intersección entre ambos. ¿Está bien? Y la intersección es 0. Exacto. Entonces, esta fórmula vale siempre, no se la olvide porque puede ser que esta probabilidad no valga 0 y hay que restársela, ¿está bien? O sea, puedo sumarlas sin restarle la intersección únicamente cuando los sucesos son disjuntos. Acá, no sé, no lo tengo claro, supónganse, entonces yo le escribo como corresponde. Ahora, fíjense que si lo analizo un toque, como dijo ella, bueno, si yo marco menor o igual a 23 va a ser para allá, mayor o igual a 25 va a ser para el otro lado, o sea que las dos cosas juntas, se me fue el grafiquito, vale 0. No hay intersección, son sucesos disjuntos, ¿está bien? Así que directamente sumo las dos probabilidades. Hago la cuentita para una, hago la cuentita para la otra, la sumo y ya fue. Pero, profe, ¿puede pasar que cuando nos pide la unión de un intervalo que cumple esa unión, los dos intervalos extremos tengan intersección entre ellos? Sí, se la tenés que restar, exacto. Por eso digo que tengan siempre ustedes en claro que la unión, el cálculo de la unión entre dos sucesos es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la intersección entre los dos. Eso vale siempre. Si vale 0, listo, cuando quieras restarle no vas a tener nada para restarle y punto. Es lo más sano, digamos, ¿está bien? Porque algunos asumen, sumo las dos probabilidades porque es la unión y se olvidan de que si hay intersección se la tienen que restar. ¿Está bien? Así que nada, ténganlo presente. Bueno, acá haciendo las cuentitas nos terminó dando ese resultado. No me detengo mucho sobre las cuentas porque no quiero que se nos haga muy tarde y quiero tratar de que veamos esto último. Cambio de variable, cantado que está en el examen, ¿está bien? Porque es los temas claves, probabilidad total, probabilidad condicional, cambio de variable. El resto que vimos fueron ítems de probabilidades, calcular unión, intersección, media, varianza y desvío. ¿Está bien? Esos son ítems complementarios.
Pero los importantes son probabilidad total, probabilidad condicional y esto de cambio de variable. ¿Está bien? Bueno, fíjense que acá, ¿qué es lo que dije? ¿Qué es lo que armé para que veamos el cambio de variable? Un estudio realizado sobre los peces exóticos de laguna permitió clasificar su diámetro en 3 medidas. Me detengo un segundo. En el enunciado nosotros tenemos las dos funciones que hablan de las longitudes de los peces, de laguna y de río. Ahora estamos hablando del diámetro de esos peces, o sea que es una variable distinta, nueva. ¿Qué me dice esa variable nueva? Que hay 3 medidas. 8 centímetros, 12 centímetros y 14 centímetros. ¿Está bien? O sea que yo ya sé que la nueva variable, ¿de qué tipo es? ¿Discreta o continua? Discreta. Es discreta, ¿está bien? ¿Qué me va a faltar para definir la variable? Decir cuál es la probabilidad de que tome el valor 8, cuál es la probabilidad de que tome el valor 12 y cuál es la probabilidad de que tome el valor 14. ¿De dónde lo saco eso si yo del diámetro no tengo absolutamente nada? Bueno, es un cambio de variable porque lo está relacionando con la longitud, que la longitud venía dada en el enunciado con las funciones que ya tenemos. Fíjense cómo lo describe, dice, se clasifica el diámetro en 3 medidas. 8 centímetros es la primera medida y es para aquellos peces que medían a lo sumo 23 centímetros. O sea que acá me está dando el suceso equivalente. Yo sé que va a tener un diámetro de 8 si se trata de un pez que como mucho mide 23 centímetros. Yo sé que va a tener un diámetro de 12 si se trata de los peces que estaban con una longitud entre 23 y 27 centímetros. Y el último, yo voy a saber que tiene un diámetro de 14 si tienen una longitud mayor a 27. O sea que ahí ya tengo las 3 probabilidades que necesito para representar al diámetro de 8, diámetro de 12 o diámetro de 14. Y esto es un cambio de variable. ¿Está bien? Bueno, la pregunta ¿cuál es? ¿Cuál es el diámetro medio de los peces exóticos de laguna? O sea, la media del diámetro de estos peces de laguna. Es igual como el que practicamos en la primera parte, que eran los 3 valores ¿cuál era el ejercicio? De los huevos, de las fallas Si y los estaba huevos. sano o si no, algo así era. Es lo mismo, o sea, ese era 337,5, 405 o 450, los 3 valores que podía tomar. Y estaba relacionado obviamente con la cantidad de fallas que tenían los huevos esos. Bueno, acá son 3 diámetros distintos y el diámetro está relacionado con la longitud que está dada como dato en el enunciado. Me pide la media. Bueno, vamos a verlo rápidamente. Yo acá lo que me traje es la función de la longitud de los peces de laguna porque hace referencia a este tipo de peces. Los de río lo dejo de lado para este ítem, ¿está bien? Diámetro del pez exótico es la variable nueva que yo definí y digo, bueno, ¿cuáles son los valores que puede tomar? Acá escribí la phi, así como hicimos hoy con el ejercicio de los huevos. Mirá, puede tomar el valor 8, el 12 o el 14. ¿Con qué está relacionado? Con la longitud de estos peces que son los de laguna. Cuando son menores a 23 será 8, entre 23 y 27 será 12 y mayor a 27 será 14. Listo, lo que me falta calcular es la probabilidad de que tome estos valores, ¿está bien? Y tengo que escribir el suceso equivalente para calcular la probabilidad. Lo que me pide es la media de I, eso es lo que decía el enunciado, igual al ejercicio de los huevos. Bueno, acá digo, mira, la I puede tomar 8, 12 o 14, alguno de esos 3 valores, y acá calculo, ¿cuál es la probabilidad de que tome el valor 8? Bueno, está relacionado con este suceso equivalente, que es con la variable que yo tengo en el enunciado para poder hacer la cuenta, ¿está bien?
Voy a terminar haciendo la cuenta con lo que está como dato en el enunciado. Listo, ahí hago las 3 cuentitas que corresponden a esto que se está definiendo acá como suceso equivalente. La pregunta, para saber si yo hice bien estas probabilidades, ¿cuál es el resultado de sumar estos 3 valores que yo calculé acá? 1. 1. Esa es mi forma que tengo de darme cuenta si hice bien la cuentita con esto. ¿Está bien? Me tiene que dar 1 porque esto es una función de probabilidad de la variable diámetro que acabo de definir. ¿Está bien? Así que las cuentas me tienen que sumar a 1. Bueno, ¿y la media cómo es ahora? ¿Cómo era la media de la discreta? Que habíamos hecho en la tablita. Valor Sacarle la X factura por la probabilidad de, esta mañana bueno, pasa en por este el caso correo. I por la probabilidad de I en 8, Claro. después en 2. Sería, acá lo tengo a mano, 8 multiplicado por 0,09 más 12 multiplicado por 0,4 más 14 multiplicado por 0,51. Y eso es la media de la variable I. O sea que fíjense, pasamos de estar trabajando con una variable continua y el enunciado de repente me cambió, en vez de la longitud que era el diámetro, y me clavó 3 valores discretos. De continuo terminamos haciendo algo discreto y fíjense que se pudo hacer tranquilamente porque la cuenta la usé con los sucesos en mi variable. Esta es mi variable conocida y esta es la nueva que acabo de definir. ¿Está bien? Bueno, acá estaba lo que estábamos viendo recién. La media de una variable discreta, si lo hacen a modo de tablita, es esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Esto no hace falta que lo hagan. ¿Está bien? Nada más yo se los escribo porque es una forma de recordar que estábamos trabajando con una variable discreta y que no tiene más que calcular probabilidades. Punto. Bueno, la cuentita nos dio 12,66. Bueno, en este caso, fíjense que dice, es un cambio de variable también y fíjense qué es lo que dice la pregunta. El peso en gramos de los peces exóticos de laguna, ya cuando estoy leyendo esto tengo que fijarme. ¿Qué era lo que tenía la función de densidad en el enunciado? La longitud. ¿Y acá de qué me está hablando? Del peso. Lo mismo que pasó recién con el diámetro, o sea, es una nueva variable. Seguramente tengo que hacer un cambio de variable, ¿está bien? Así que me tiene que decir cómo se relaciona el peso con la longitud que yo tengo como dato en el enunciado. Bueno, ¿cómo se relaciona? Dice, el peso es la cuarta parte de su longitud. Y lo que me pregunta es, ¿cuál es el peso medio? Obviamente, la media del peso, que es la variable nueva que me está haciendo definir. La pregunta para ustedes es, ¿cómo escribo la relación que vincula al peso con la longitud? I igual a un cuarto de X. Exactamente. Es tan sencillo como eso. Defino peso del pez exótico de laguna y la phi es exactamente tal como dijo él. Tengo la longitud, perdón, de los peces de laguna y lo divido por 4. Me podía decir un tercio, un quinto, la mitad, no sé, la quinta parte, no es más que eso. Me pide la media. ¿Cómo la calculo? Bueno, acá donde presto atención que tengo que acordarme. Tenemos esta propiedad de combinación lineal o cambio de variable lineal en el que si yo identifico que la relación que vincula a las dos variables tiene esta forma, la de la recta, yo puedo hacer la cuentita rápidamente, directamente calculando la media de X, que nosotros ya la calculamos de hecho en los ítems anteriores. ¿Está bien? Así que fíjense, acuérdense de esta propiedad. No sé si está esto en la hoja de fórmulas, me imagino que debe estar o no. Pero bueno. Sí, profe, el tema es que el mu lo dice como E de X. Es como un poco Sí, la esperanza matemática. Ahí Lo dice escribe de esa aclaración. forma. Ujú. Bueno, esto es un
cambio de variable que tiene la expresión de una recta, o sea que fíjense, basta con que calculemos la media de x y lo dividimos por 4 y ya tengo la media de la variable y. Eso es lo que está diciendo. Y acuérdense que si eventualmente nos piden la varianza, recuerden que el coeficiente va elevado al cuadrado. Eso a veces se lo olvidan. Y que no se suma en la varianza, fíjense que no estamos sumando si llega a tener un término independiente así, sumando o restando. La varianza no tiene ese valor, ¿está bien? Bueno, la media ya la habíamos calculado antes, así que fíjense, yo la usé, es 26,67, listo, ya tengo la media de la nueva variable. Y de paso, ya que estamos, les escribí lo de la varianza para que lo tengan. La varianza de XA nosotros ya lo habíamos calculado y nos había dado 5,38. Bueno, si el enunciado... nos pedía la varianza. Si nos pide la varianza, bueno, es el coeficiente, que era 1/4 va elevado al cuadrado, por la varianza de la X, que es la varianza que se puede calcular con la función que está dada en el enunciado. O sea que fíjense que es un cambio de variable, es muy sencillo y nada, es simplemente utilizar todo lo que ya tengo a mano como dato en el enunciado. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es el peso medio de dichos peces? Esto era para recordarles que existe esta otra forma de calcularlo, para el caso en el que no tengan una relación lineal. Supónganse que justo, no sé, no es una expresión parecida a la de la recta, no sé, y es igual a x al cuadrado, por ejemplo. Bueno, ahí no puedo aplicar la propiedad que vimos recién. ¿Cómo hago para calcular la media? Bueno, esta es la otra posibilidad que tengo. Es decir, yo tengo como dato la relación y la función que viene en el enunciado, ¿está bien? Bueno, si me piden la media de y, yo lo que hago, en lugar de la y, pongo la phi, y en lugar de la f de y, que no la tengo, ¿está bien? Pongo la función de x, que sí la tengo como dato en el enunciado. Entonces, esta fórmula vale siempre. Fíjense que la apliqué para este cambio de variable, por más que sea lineal y se puede aplicar la propiedad, bueno, lo calculé así para que ustedes vean que esto también se puede aplicar y esta fórmula sí vale siempre. Ahí no me tengo que fijar de qué forma se relacionan las variables. Ahí no importa la phi que tenga, no sé, 1 sobre raíz de x o x a la y, no sé, lo que sea, la expresión que sea distinta obviamente de una recta, de la expresión de una recta, la puedo resolver de esta manera. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que si la función original que nos dan es por partes, o sea, tiene dos funciones, no como esta que tenía una. Y vas a tener que hacer, fíjate que vos aplicás esto, tal cual como lo estamos viendo acá. Siempre estás mirando que tenés que integrar la phi y que tenés que integrar la función. Bueno, si vos me decís que la función está definida por partes, cuando hagas, por ejemplo, fíjate acá, yo estoy haciendo la integral entre 20 y 30. La phi es 1/4 de x y la función es x menos 20 sobre 50. Si estaría definida por partes, ponele que yo tenga entre 20 y 25, tengo esto, y después le tengo que sumar otra integral más entre 25 y 30, en donde me fijo qué phi tengo, porque quizás la phi también está partida, supongamos. Así que me fijo cuál es la phi para ese rango y me fijo cuál es la expresión para esa rama de la f de x. ¿Está bien? O sea, vas a hacer esto. Que Y está si acá. la phi es la misma, ¿la vuelvo a integrar? Si la phi es la misma, volvés a poner 1/4 de x, pero porque tenés que acá cambiar la f de x. Acá va la segunda rama de la f de x. Sí, sí. Y después sumo todo. Se suma todo porque vos vas a estar haciendo la media, acordate que es el recorrido desde el mínimo valor hasta el máximo valor de la variable.
Entonces, si está definida por partes, como vos decís, por ejemplo, va a estar esta primer parte entre 20 y 25, suponete, y la segunda parte entre 25 y 30. Bueno, la media es la suma de todos, de todas las porciones que tenga tu variable. Ok. Igual es probable que pase eso. No, por lo general no ponemos o sea, que esté definida por partes. Pero está buena la pregunta, ponerle que en algún final, Dios no lo permita que lleguen a final. Supónganse que la promocionamos, bueno, está todo bien, pero ponele una de esas cosas que tenés que hacer un final. No sé, hay algún ejercicio que anda dando vueltas por ahí que tiene definida por parte y bueno, ya lo sabes hacer. Para la media hay que sumar todas las partes, digamos. O sea, por eso, acuérdense que el cálculo es este, para la media. Si tengo la función y que esté definida por partes, yo voy a tener que sumar 2 integrales, 3 integrales, 4 integrales, según las partes en las que esté definida. Bueno, para la phi es lo mismo. Me fijaré la phi que tiene cada una de esas ramas, si es la misma la tendré que repetir en cada una de las integrales, y me fijaré la expresión de la función de densidad que tiene cada una de las ramas. Y usaré la que corresponde. Y es la suma de todas esas integrales. Bueno, y acá lo último, que son los temas importantes, estuvimos hablando, probabilidad total, condicional, cambio de variable, y acá se suma TCL, que es lo último que vimos, y, por ejemplo, que aparezca una preguntita, alguna variable binomial, geométrica o Pascal, en un ejercicio que nada tiene que ver con eso. Quizás exista un ejercicio que sea, por ejemplo, del proceso Poisson, en que las preguntas estén asociadas a que podamos calcular la exponencial, la gamma, una media de una Poisson o lo que sea, ¿está bien? Pero después, la binomial, geométrica o Pascal puede ser un ítem que esté mezclado en algún otro ejercicio que hablaba de otra cosa, por ejemplo, como este, que nosotros estamos hablando de longitud de los peces. Entonces, fíjense cómo me lo encuentro en el enunciado. Dice, si se seleccionan 10 peces de río para estudiar sus características, ¿cuál es la longitud promedio entre los mismos? ¿Qué hicieron acá? Bueno, tengo el ejercicio de los peces con las longitudes, con los diámetros, con el peso. Y ahora me dice que agarramos 10 para estudiarlos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que quiere estudiar? ¿Cuál es la longitud promedio entre los mismos? La pregunta es, ¿acá tengo un ejercicio de binomial, que es el que tiene una muestra, o tengo un teorema central del límite? ¿Qué les parece? Teorema central del límite. Es teorema central del límite porque con esos 10 yo no estoy mirando a ver si le pasa algo o no le pasa. Por ejemplo, la binomial sería eso, que agarre el primero y me fije, no sé, ¿mide más de 20 centímetros o no? Al segundo, ¿mide más de 20 centímetros o no? Eso sería un experimento binomial. Acá lo que dice es que agarramos los 10 peces y quiere calcular la longitud promedio entre todos. Si yo me pongo a pensar en qué tendría que hacer para eso, digo, bueno, mido el primero y lo anoto, mido el segundo y lo anoto, mido el tercero y lo anoto. Entonces, bueno, cuando tengo la longitud total, lo termino dividiendo por 10. ¿Está bien? Bueno, ahí estoy aplicando el teorema central del límite. Ahora vamos a verlo. Acá lo que puse primero para que tengamos a mano es que estas longitudes son los de peces de río que eran uniformes entre 15 y 30, ¿está bien? Y tenemos la media y la varianza que ya la habíamos calculado en ítems anteriores. Ahora lo que me pide es la longitud promedio entre 10 peces estudiados. Si yo tengo que escribir esa nueva longitud, ¿cómo la escribo? Y bueno, mirá, es la longitud del primero más la longitud del segundo, bla, 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 así hasta sumar las 10 longitudes. Y después, obviamente, divido por 10. Bueno, esta nueva variable, fíjense que la variable
que mira la longitud es uniforme, pero como yo estoy sumando 10 uniformes, se asume que el n es lo suficientemente grande y esto, por teorema central del límite, tiene una distribución normal. ¿También? ¿Está bien? Bueno, si tiene una distribución normal, yo lo que tengo que calcular son los parámetros: media, varianza y desvío. En realidad acá lo que me pide es la media nada más, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, calculamos los 3 parámetros. ¿Cómo se calculan la media, la varianza y los desvíos de una variable que yo obtuve por TCL? Y bueno, mira, yo sumé 10 variables, entonces tendrás que sumar 10 medias. Y para obtener la varianza tendrás que sumar 10 varianzas. Es eso. Si es TCL es porque estoy sumando la misma variable idénticamente independientes, idénticamente distribuidas. Así que sumo. ¿Cuánto era la variable de la uniforme? Sí, decime. Yo en algún parcial había visto alguna situación parecida a esta, pero preguntabas, sería como por preguntar por 10 peces, pero genéricos, obtener la media. ¿Puede ser? Igual era un parcial viejo, así que puede ser que sea algo que no tome. La longitud de 10 peces. La longitud media sería. 10 peces cualquiera. Y ahí lo que pasa es que tendrías que tener la función de la variable genérica. Nosotros antes lo enseñábamos. La función se obtiene, es una función de mezcla, es un concepto que veíamos antes. Vos lo que agarrás es, generás la nueva función basándote en la función del primer tipo, por ejemplo, y multiplicado por el aporte. Por ejemplo, en este caso era 0,4 el de Laguna y 0,6 el de Río, multiplicado por su función. Y hacías la función de la mezcla. Terminabas obteniendo la f de x, ¿viste esa que decíamos que no conocemos? Bueno, la Claro, sí. armábamos como mezcla. Y una vez que tenías esa función, le calculabas la media. Ah, está bien. Listo. Pero lo Listo. veíamos antes, así que por ahora zafamos. Bueno, Profe, entonces, sí. siempre que diga promedio es buscar la media, ¿no? La longitud promedio, en realidad, hay una variable promedio que es justamente lo que hacemos. Viste que, no sé, cuando uno dice, a ver, voy a ver cuánto, en promedio, no sé, cuánta plata tenés, no sé, entre los dos, lo que tenés en los dos bolsillos. En promedio, ¿qué significa? Cero. Mira, yo agarro lo que tengo en el bolsillo izquierdo, lo sumo con el de derecho y divido por 2. En realidad acá se está refiriendo a eso, a la longitud promedio y bueno, lo vamos a ver más en la segunda parte de la cursada, que promedio justamente sí, está relacionado con el valor medio, ¿está bien? Sí. Claro, porque en la guía 2 me parece que había un ejercicio que pedía promedio y yo no sabía si tenía que sacar la media o hacer el promedio, no sé, normal que hacía en el colegio para ver si aprobaba o no. Claro, bueno, está relacionado con la media, pero fíjate que acá con TCL lo que nosotros estamos haciendo es, está diciendo longitud promedio para que sepamos que no quiere la longitud total que se obtiene con los 10 peces, sino un promedio. O sea, nos está obligando a dividir por 10, básicamente. ¿Está bien? Claro, entonces en este caso sí sería el promedio, no sé, que hacían con las notas en el colegio. Exacto, Ok. tal cual. Pero en otros casos es la media. Sí, en realidad en la segunda parte de la cursada la vamos a ver que es el promedio que se estima en base a una muestra. Acá estaríamos hablando de media exactamente, porque cuando tenemos variables aleatorias tenemos la media. ¿Está asociado con el promedio? Sí, sí, es conceptualmente asociado con el promedio. Es medio complejo el tema, pero sí, está bien lo que decís. Ok.
Bueno, entonces, promedio entre los 10, tuvimos que sumar las 10 longitudes y dividir por 10. Bueno, para la media vamos a hacer eso. Sumamos 10 medias y lo dividimos por 10. ¿Está bien? Ahora, para la varianza, sumamos las 10 varianzas, pero ¿qué pasa con ese dividido 10? Que acá es lo que no se acuerdan y lo hacen mal. Fíjense que acá estamos viendo cómo se escribe, cómo se forma la variable. Sumamos las 10 longitudes y 1 sobre 10 es un coeficiente, ¿está bien? O sea que por ser una combinación lineal, 10 lo tengo que elevar al cuadrado. Así que la varianza se termina calculando con la suma de 10 varianzas, eso está bien, pero como tengo 1 sobre 10, que es una constante que está impactando sobre la sumatoria que estoy haciendo, la tengo que elevar al cuadrado. Estamos aplicando la propiedad esta que vimos recién de cambio de variable, que si tengo la expresión de una recta, ¿se acuerdan que dijimos? Podemos calcular la media como a por la media de x, y cuando quiera calcular la varianza, el coeficiente va elevado al cuadrado. Bueno, es este caso. ¿Está bien? Así que fíjense, en un cambio de variable, si yo estoy sumando, no hay problema. Para hallar la media y para hallar la varianza, yo voy a sumar medias y sumar varianzas. Ahí no hay nada que elevar al cuadrado. Ahora, si tengo una combinación lineal, es decir, alguna constante que esté dividiendo o multiplicando a la variable que yo tengo como base o a la sumatoria que yo estoy haciendo, como es este caso, cuando tenga que calcular la varianza hay que elevar ese coeficiente al cuadrado. ¿Está bien? Porque estoy aplicando la propiedad de combinación lineal que vimos unas diapositivas atrás cuando vimos cambio de variable. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, desvío raíz de la varianza. Así que listo. Acá nada más lo único que necesitamos calcular fue la media de la uniforme, la varianza de la uniforme para poder hacer las cuentitas. Y usamos el teorema central del límite. ¿Cuándo se usa el teorema central del límite? Cuando estoy sumando una cantidad grande o suficientemente importante de la misma variable, son idénticas, son independientes, idénticamente distribuidas. Por ejemplo, nosotros decimos que es mayor a 30 porque es lo que dicen los libros, pero bueno, en términos de los ejercicios del examen, van a ver que, no sé, decimos, tenemos una cajita y metemos 6 bombones, bueno, eso por teorema central del límite va a ser una normal, supongamos. No vamos a decir, como no es un n lo suficientemente grande, no sé cómo hacerlo. Bueno, asumo que es un n lo suficientemente grande y aplico el teorema central del límite, ¿está bien? Ahora, el teorema central del límite se aplica cuando sumo, por ejemplo, 10 uniformes o 10 gamas o 10, no sé, la variable 10 geométricas, 15 binomiales, 82 exponenciales, o sea, la misma variable en una cantidad grande, ¿está bien? Si son normales, las que estoy sumando, va a tener una distribución normal, pero no estoy acudiendo al teorema central del límite. ¿Está bien? El teorema central del límite aplica cuando son cualquier tipo de variable distinta de normal. Eso es porque la suma de normales ya da normal dos solitas. Si yo agarro una normal y le sumo otra normal, obtengo una variable normal. Si hago la diferencia entre dos normales, obtengo una variable normal. ¿Está bien? Así que nada, para aclarar que el teorema central del límite habla de otro tipo de variables. Bueno, y ya se nos terminó el tiempo. Rápidamente, fíjense la diferencia entre este enunciado y el que vimos recién, para que lo tengan para practicar. Si se seleccionan 6 peces de río,
¿Cuál es la probabilidad de que alguno supere la longitud media que los caracteriza? Bueno, los peces de río tenían una media de 22,5. Acá lo que me dice es que tomé una muestra, como en el ítem anterior. En el ítem anterior se habían tomado una muestra de 10 peces, acá tomé una muestra de 6. Pero fíjense que acá no hay TCL. Acá lo que dice es que quiere que mire uno por uno y me fije a ver si superó o no superó la longitud media que suelen tener. Así que Una es una binomial. binomial. Exacto, es una binomial. ¿Con esto qué quiero decir? Estamos con un ejercicio que está hablando de la longitud de los peces, que tiene la densidad uniforme para los de río y la otra función de densidad para los de laguna. Venimos calculando probabilidad total o probabilidad condicional y de repente me dice este ítem. Seleccionamos 6 peces de río, ¿cuál es la probabilidad de que alguno supere la longitud o que alguno supere tal valor? Listo, es una binomial. ¿Por qué? Y porque tomaste una muestra y ahí empezás a contar éxitos. ¿Está bien? Bueno, defino qué es lo que cuentan entre estos 6 peces. Bueno, la cantidad de peces que superan los 22,5 centímetros. Es una binomial, tengo los parámetros, la muestra, pero fíjense que no tengo la probabilidad de éxito. Porque ¿cuál es la probabilidad de que superen los 22,5 centímetros? ¿De dónde lo saco eso? La probabilidad de que un pez de río sea mayor a 22,5. Claro, hago la ¿Ya? cuenta y ya fue. Eso es lo que tengo que hacer. Como son los de río, yo sé que son los de la uniforme, digamos. Así que hasta podría ser base por altura y listo. Pero bueno, acá tengo la integral mayor a 22,5 hasta 30 me dio 0,5. ¿Tendría que haber hecho la cuenta? Y la verdad que no, porque fíjense, si es la media, y yo me acuerdo que era un uniforme, la uniforme tiene la característica de que justo la media está en el centro de la distribución. Así que era sabido que era 0,5. Me deja 0,5 de cada lado. Acá la media es exactamente igual a la mediana, en el caso de la uniforme porque es simétrica. Como la media está en el centro, me deja el 50% a la izquierda y el otro 50% a la derecha. ¿Está bien? Acá lo estamos viendo, digamos, justo en la mitad, 22,5. Bueno, el planteo de la binomial, ¿se acuerdan que dijimos? Me van a preguntar probabilidad de que a alguno le pase tal cosa. Alguno era uno o más, siempre. ¿Está bien? Y lo calculo como uno menos la probabilidad de que no haya ninguno con esa característica. Bueno, hacemos la cuentita y nada, ya tenemos el resultado. ¿Está bien? Bueno, el último ítem, y ya los libero. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar al primer pez de río en el segundo revisado si se encontró al tercero pez de río en el quinto revisado? Es una probabilidad condicional de la unión de la intersección o total. Condicional. Adicional. Condicional. ¿Qué es lo que pongo debajo de la barra? ¿Qué es lo que yo sé que ocurrió? Que se encontró al tercer pez de río en el quinto revisado. O sea, ¿Qué variable me ayuda con encontrar el tercero de algo en el quinto? La Porque lo Pascal. mandaste al grupo y seguramente La Nico gama. lo leyó cuando vos Ay, pusiste yo eso en me el fui. estado. Es una Pascal, exacto. Y eso es lo que sé, ¿está bien? Una Pascal para encontrar sí. el tercer éxito. ¿Y la probabilidad que me pide cuál es? Una exponencial. Exponencial No, es geométrica, digo. geométrica, porque es encontrar al primero en el segundo. Exacto, así que tengo que definir la geométrica y tengo que definir la Pascal y escribir el planteo. Pascal, cantidad de peces a revisar hasta encontrar al tercero de río. ¿Cuáles son los parámetros?
Y bueno, la probabilidad de éxito, los de Río era el 0,6 y le tengo que decir a la Pascal cuál es la cantidad de éxitos. Dijimos el tercero, así que R igual a 3. La geométrica, cantidad de peces a revisar hasta encontrar el primero. Perfecto. ¿Cuál es el parámetro? El único que usa la probabilidad de éxito, que es que sea de Río, y eso era 0,6. Listo, escribo el planteo condicional, fíjense. La Pascal igual a 5 y lo que quiero calcular que la geométrica tome el valor 2, porque dice que el tercero lo encontró en el quinto, por eso le pongo que sea igual a 5, y la geométrica en el segundo, por eso le puse igual a 2. Bueno, ¿cómo se resuelve la condicional? En el numerador quiero las dos cosas juntas y abajo la probabilidad que condiciona. Y lo que analizo acá es el numerador. ¿Cómo me queda esto de que la geométrica quedó en el experimento número 2 y la Pascal en el 5? Acá se los pasé en limpio, fíjense. La geométrica está representada por eso. ¿Está bien? Ese es el primer, no, miento, la Pascal. Ese es el tercer éxito que decía la condición, ¿está bien? Tuvo que revisar hasta 5 y recién ahí terminó encontrando el tercero que buscaba. Bueno, por su lado la geométrica dice que ya en el segundo que revisó encontró al primero, listo. Hizo dos revisiones solas para la geométrica. Bueno, en el numerador tienen que estar estas dos cosas juntas. ¿Está bien? Bueno, fíjense, la junté, lo llevé para arriba y digo, me quedó de esta forma. Lo que analizamos es cortar acá, ¿está bien? Y decir, bueno, a ver si yo los miro en forma independiente, busco de que sean en intervalos disjuntos para poder verlos independientemente uno de otro y digo, bueno, ¿qué tengo hasta acá? Y bueno, hasta acá tengo la geométrica que ya habíamos visto. Bueno, ¿y qué te quedó acá? Si vos sacás, esto ya lo dejás de tener en consideración y arrancás desde cero. ¿Qué es lo que nos quedó de este lado? Tendríamos que definir una Pascal, pero que sea en vez de 3 el segundo, ¿no? Exacto, porque el hecho de haber dejado de lado esto, es decir, bueno, mira, yo hasta acá quiero ver estas dos cosas de esta forma. Hasta acá tengo una geométrica en 2 y en el resto que me quedó, que fueron 3 ensayos en lugar de 5, lo que voy a querer es completar los éxitos que me faltan, que son 2, porque ya uno lo estoy considerando acá. ¿Está bien? Así que esto es una Pascal, que la definí como 2 para diferenciarla de la otra y le voy a pedir que sea igual a 3. Es decir, en el tercer experimento encontré el segundo éxito que yo estaba buscando. Bueno, acá la definí, cantidad de peces a revisar hasta encontrar el segundo, y acá están las cuentitas. Bueno, es medio choclazo para que esté en un examen. Yo no creo que lo incluya. Así que, pero bueno, tienen que saberlo por las dudas, ¿no? Lo que decimos siempre, si llegan a ir a algún examen en alguna otra comisión o en un final, lo que sea, bueno, en un recuperatorio a lo mejor aparece. Por las dudas, tengámoslo presente, ¿está bien? Bueno, y esa es toda la cuentita final. No los martirizo más. Profe, o sea, dijo que un recuperatorio puede ser más difícil que un parcial. No dije eso. Dije que yo no lo tomaría ahora en el examen, pero necesitan saberlo por si aparece en algún recuperatorio, en algún otro examen, que vayan. Vieron que en la práctica hay un ejercicio de los CDs, creo que hay otro ejercicio más. Nosotros lo hemos practicado en el taller, creo que acá también cuando vimos lo de... no, yo el proceso Bernoulli lo di. No me acuerdo si Nico les dio uno de estos, pero bueno. Digo, es medio, yo no dije que era difícil, medio choclazo de cuentas para escribir, a eso me refería. Profe, le Bueno, hago una consulta, sí, Gustavo. Más que nada, o sea, ¿se puede publicar algún ejercicio que más o menos
o sea, estemos practicando para el parcial en los foros, en donde sea de cada tema, digamos, ponerle algún ejercicio de Bernoulli, preguntarlo ahí en el foro. Sí, se puede, los que Por ustedes ejemplo, tengo un tengan. parcial por ejemplo, si consigo un parcial viejo de que tenga algún ejercicio de, no sé, de Bernoulli que no me salga, ¿lo puedo publicar ahí? Sí, sí, lo pueden publicar. Lo que necesitamos sí o sí es el enunciado, porque Ok. si no se nos complica. Vieron que nosotros, yo no sé, a mí me pasa que yo entro y si hay mensajes trato de contestarlo, y está buenísimo que escriban el enunciado para que hagamos más rápido, digamos, sepamos de qué están hablando. Yo les dejé en el taller el modelo que tomé el cuatrimestre pasado. No sé si todos lo vieron. Lo dejé, está acá en Teams porque lo había dejado en el chat. A ver. Sí, sí, eso queda en el grupo de los sábados. Claro, bueno, fíjense de entrar entonces en, en el taller de sábados a la tarde, que ahí está el enunciado de los ítems. Son 10 ítems que se tomaron, los tomé yo el jueves a la noche en el cuatrimestre pasado. Obviamente era por miel, entonces ahí necesitamos sí o sí ir al valor numérico, ¿está bien? Porque es múltiple choice, pero ahora lo pueden usar ustedes para practicar y escribir los sucesos, las variables. Y tienen todos los temas que estamos viendo ahora, ¿está bien? Que entran en esta primera parte. Perfecto, profe, gracias. No, por nada. Profe, una pregunta. Los 10 ítems que menciona, ¿van a ser, por ejemplo, 10 preguntas sobre 3 puntos distintos, una cosa así, o 10 planteos distintos? Justamente ese enunciado que les dejo, que es del cuatripasado, son 10 ítems distintos, ¿está bien? Porque era múltiple choice y lo cargamos en miel. Claro. Ahora, como van a tener menos cantidad de tiempo para resolverlo y lo tienen que desarrollar escribiendo los sucesos y todas esas cosas, lo que hicimos es elegir 3 o a lo sumo 4 enunciados y van a tener varios ítems en el mismo enunciado, cosa de que ustedes no tengan que estar cambiando de contexto de problema, ¿está bien? Supónganse como esto que practicamos hoy. Fíjense que con el ejercicio este de la longitud de los peces, con 2 variables salieron 400 preguntas más o menos, porque vieron que Claro, por fuimos eso. haciendo un montón de ítems. Bueno, la idea es esa, tener un enunciado base y que tengan 3 o 4 ítems o 2 y no más que eso. ¿Está bien? Buenísimo. Profe, ¿como cuántos enunciados base dijo? Ay, no te entendí, se cortó. ¿Como cuántos enunciados base dijo? Porque habló de 3 o 4. 3 o 4, sí, dependiendo, todavía no los armamos, pero 3 o 4. Van a sumar 10 ítems en total. Listo, profe. Cortamos la grabación, ¿eh? Sí, ¿alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Ahora queda practicar.